Trump no se esperaba esto, ¿eh? Él pensó que de alguna manera había ciertos bastiones que toda la vida han sido republicanos y que lo seguían siendo. Carolina del Norte, por cierto, pues es uno de esos. Pero lo que acaba de pasar, pues no solamente rompe este guión, sino que lo deja en plena calle política, principalmente en un lugar en donde se supone que ahí la gente votaba ciegas, rojo, republicano. Es un estado que ganó hace 2 años precisamente y ahora los estudiantes se están saliendo incluso de las escuelas para protestar contra él, hasta los estudiantes. Incluso les corté esa parte, ¿no? Para tratar de procurar moderar un poco el lenguaje en el canal ya, pero le gritan la palabra con F a Donald Trump. Los muchachos salen a las calles. Incluso esto no nada más es en las escuelas, sino que les pongo este ejemplo porque ya está en las escuelas. Y los republicanos se han convertido en parias de Carolina del Norte. Congresistas MAGA que son abucheados al punto de tener que salir huyendo como si fueran criminales. Y eso es lo que está pasando. Lo que estamos viendo, amigos, pues es un cambio de tono que se ha convertido en un ruido insoportable ya para los republicanos MAGA, pero también es una indignación. Es una humillación. Miren ustedes, vamos con Asheville, que en este lugar es donde se reportó esto, donde estudiantes de preparatoria o de high school salieron en masa de las clases para protestar por lo que llaman, fíjense qué curioso, terrorismo de Estado, la palabra que tanto le gusta a Trump, porque agentes de ICE y de la patrulla fronteriza pues fueron enviados directamente por órdenes del gobierno de Trump a acosar a los muchachos de high school en una de las zonas más pro-republicanas que antes existía y ahora los están abuchando. Acuérdense que después del asesinato de Renee Nicole Good y subsecuentemente unas semanas después de Alex Pretty, en estos operativos recientes, pues ya se desbordó a muchos otros lugares la indignación y ahora ya esto llegó al estado en donde vemos como lugares como Mecklenburg, Charlotte, Swannanoa, que es Swannanoa, no, discúlpenme bien, nunca había yo visto este nombre, no sé cómo se pronuncia, si me lo dicen en el chat si lo pronuncié bien, pero es Swannanoa. Pero bueno, al final las calles se están llenando de gente que está harta. De hecho, hay videos que están circulando de multitudes que están gritando la palabra con F, Donald Trump, F-U-C-K, Trump. Esto lo están haciendo frente a las oficinas públicas a plena luz del día. Ya no es un tema de resistencia pasiva, ya es un rechazo frontal a los republicanos. Para rematar, pues resulta que las encuestas de aprobación en este estado, uno de los estados que Trump, por cierto, ganó en el 2024 de calle, pues hoy están por los suelos. Imagínense, ¿saben ustedes cuál es el nivel de aprobación de Donald Trump en North Carolina, en Carolina del Norte? Menos 3.6%. Imagínense ustedes, menos 3.6%. Para un estado que es un estado bisagra, pues eso es desastroso. Y la cosa todavía se le complica aún más, pues cuando vemos lo que está pasando con su gente más cercana. Vemos ahí a Chuck Edwards, el congresista MAGA de Carolina del Norte. Recuerdo que pusimos incluso un video hace tiempo aquí en el canal de cómo lo corrían de un meeting público en el townhouse, lo abuchaban, pues ya ni siquiera se atreve a hacer reuniones públicas después de eso. Sabe que a donde se ponga enfrente, pues la gente lo va a corretear. ¿Se acuerdan de lo del townhouse donde le preguntaron que si él apoyaba esa locura de la anexión de Canadá y de invadir Groenlandia? Y él se quedó balbuceando porque no supo prácticamente qué decir, si ponerse del lado del pueblo o del lado del presidente de los Estados Unidos. Y de alguna manera quiso excusar a Donald Trump, pero le salió muy mal. Lo llamaron mentiroso en su cara, tuvo que salir corriendo, agarró sus cosas y le gritaron pues que a él no le importa la gente. Lo corrieron, de hecho, lo abucharon. Y eso, amigos, fue lo más educado del encuentro, porque después de eso ya ni siquiera se esperan. Desde entonces el congresista, por cierto, está desaparecido de Carolina del Norte. No se presenta ya a eventos públicos porque sabe que es un paria de la sociedad prácticamente por apoyar a Trump. Es impresentable, está escondido y Carolina del Norte pues tiene muchísimas razones para estar furiosa porque se sienten traicionados. Miren, vamos a los hechos.
Resulta que después del huracán Helen, en el 2024, pues hay comunidades enteras en el oeste de los Estados Unidos, pero muy en específico de Carolina del Norte, que quedaron destrozadas. Este lugar, que era muy republicano, se vio muy afectado por el huracán Helen. Casas, por supuesto, que fueron destruidas por completo, puentes colapsados, caminos bloqueados, muchas pérdidas lamentablemente humanas también. Y bueno, pues el costo total de ese desastre se habla que superó al menos los $60,000 millones. $60,000 millones. ¿Qué hace Trump? Con uno de los estados más fieles a su voto, pues promete ayuda que nunca llegó. Prometió reconstruir North Carolina, Carolina del Norte, nunca lo cumplió. Hoy, año y medio que tiene ya ahí, pues año y meses de estar en la silla, un año, un mes. Pues hay familias que siguen viviendo en casas rodantes, hay familias que siguen refugiadas, hay republicanos que votaron por él que siguen sin tener casas, que siguen sin poder regresar a sus lugares porque no son habitables. Y eso, amigos, pues es un abandono intencional. Él con toda oportunidad incumplió su promesa y los abandonó, les negó la ayuda, les recortó los fondos. Los agricultores que antes lo amaban, pues ahora vieron cómo pues, su medio de vida se destrozó para siempre. Y encima les puso tarifazos, que lo único que hicieron pues, fue hacer más ricos a sus amigos y más pobres a los que no tenían ya nada después de estas inundaciones, ¿no? Entonces, pues cuando perdieron sus tierras, hay gente que pues se indignó demasiado. Uno de esos que se indigna, por cierto, de esos agricultores traicionados por Trump, hoy se está postulando precisamente como candidato, pero demócrata. Se llama Chuck Edwards y él sale precisamente con una propuesta en la que cuenta que sus tarifas pues fueron prácticamente los que terminaron de hundir a los agricultores de Carolina del Norte y que Trump básicamente los traicionó, que pagaron al mayoreo y vendieron al menudeo. Trump los quiebra, que ahora gastan hasta para el transporte en ambos sentidos. Es decir, que están siendo exprimidos desde todos los ángulos posibles por la administración Trump encima de que los traicionó de frente, ¿no? Y esto es importante, amigos, porque ya no estamos hablando solamente de un tema de una promesa rota. Ahora estamos hablando de que se rompieron filas en la primera línea del ejército republicano de un bastión como Carolina del Norte y ahora le están dando una cucharada de su propia medicina porque uno de ellos sale como candidato y le va a pegar una rastriza al candidato republicano, porque hay familias que llevan décadas ahí votando rojo, esperando que Trump les cumpliera y pues en lugar de soluciones lo único que reciben son discursos vacíos y ICE para reprimir. Imagínense ustedes. Y bueno, pues ahí está la consecuencia de este lugar que fue devastado, traicionado y encima reprimido ahora con estas políticas de ICE. Y fíjense, en el centro de esto, lo que no les llegó nunca fue el apoyo federal, pero del gobierno federal de Trump sí le llegó esta operación llamada Charlotte's Web, que es una campaña de hostigamiento que Trump y su gente no quieren que nadie analice de cerca, pero es una operación que lleva meses ejecutándose en silencio. No es una fantasía de la conspiración, es real. Esta operación Charlotte's Web, que tiene un nombre oficial de hecho, que tiene presupuesto asignado por el gobierno de la administración Trump con objetivos muy bien definidos. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues usar a los agentes encapuchados de ICE y a la patrulla fronteriza para infiltrarse como la Gestapo en comunidades migrantes, arrestar selectivamente a personas que no tienen antecedentes, sembrar miedo en barrios enteros, represión, hostigarlos. Y es el mensaje de que nadie está a salvo, de que hay espías hasta en sus mismas comunidades. Por eso le dicen la Gestapo de Trump, porque ni siquiera en los rincones más alejados de los Estados Unidos, pues deja de operar esta Charlotte's Web, que no es, repito, un operativo de seguridad nacional, es un mecanismo de control político y de miedo y de terror. Lo peor, amigos, para los estados rojos, ex estados rojos, pues es que mientras Trump instaura este estado de terror, por esto estos jóvenes decían que es terrorismo de estado, pues Trump no mueve un dedo para destinar fondos a las víctimas del huracán Helen aún. Esa tormenta que arrasó con esta zona, las promesas se las llevó también el huracán. Él dijo
que iba a llevarles ayuda, que iba a hacer Carolina del Norte grande otra vez, hasta cortaron listones y todo fue puro circo. Hoy, año y medio después, todavía hay comunidades que sobreviven, repito, en las calles, porque supuestamente no hay dinero, para eso no alcanza, para eso no hay urgencia. Pero fíjense bien, para sembrar el terror con una operación federal encubierta y sembrar este miedo, para eso sí hay, para eso el dinero fluye. Y por supuesto que se sienten insultados, porque mientras están recortando estos fondos a Carolina del Norte, pues el gobierno de Trump no tiene ningún problema en regalarle $40,000 millones a Javier Milei en Argentina. No hay para reconstruir casas en Carolina del Norte, pero sí $40,000 millones para regalarle al gobierno de Javier Milei. ¿Y para qué quiere Javier Milei ese experimento libertario fracasado? Pues para alimentar a su gente, ¿no? Para reactivar la economía de la Argentina. Ojalá que fuera así. Que viéramos a Trump, diciendo no voy a hacer grande a Estados Unidos, pero al menos voy a hacer grande a la Argentina. El 50% de las personas en Argentina lamentablemente viven debajo de la línea de la pobreza. ¿En qué ha cambiado esos $40,000 millones la situación en Argentina? En nada, porque no los está usando ni para construir hospitales, ni para repartir medicina, ni para congelar los precios de alimentos, ni de nada. Milei está usando ese dineral, prestado, por cierto, para una lista absurda de tonterías y caprichos. Fíjense, se fue de shopping con ese dinero y decidió gastar lo que ya tenía palabrado en la compra de aviones cazas F-16, una tecnología que ya está descontinuada por el Pentágono, que ya no sirve, es chatarra. Pero él lo vende como que, no hay pan, pero hay aviones F-16. No puedes comprar un pedazo de carne, pero ya tenemos una flota de aviones. Luego se fue a firmar con Israel la compra de helicópteros Black Hawk, justo en el momento en que la Argentina atraviesa una hambruna prácticamente declarada, porque el 50% de sus habitantes viven por debajo de la línea de la pobreza, y mientras Israel está haciendo este asesinato brutal del genocidio en Gaza, pues allá se va Javier Milei a hacerle el gasto militar, ¿no? ¿Qué enemigos militares tiene la Argentina como para que considere eso una prioridad? Él lo que quiere es armamento y lo quiere ya porque así garantiza el aplauso de los halcones de la Casa Blanca, no la prosperidad para su pueblo. Y hablamos de millones de dólares supuestamente invertidos en Argentina, pero pues que regresan de alguna u otra manera a los Estados Unidos. Pero eso sí, Argentina se queda endeudada. Y nada de eso se ve en el pueblo argentino. Y al final ahí es lo que tenemos, una ficción, una simulación, pero el dinero que debería de ser para los estadounidenses nunca llega, y lo peor de todo es que tampoco llega a los argentinos. Pero es un gobierno extranjero que insulta a medio planeta, le mandan un cheque en blanco que ni siquiera usa para ayudar a su propia gente, pero sí para endeudarlos todavía más en una situación que de verdad fortaleza y solidaridad con mis hermanos argentinos, porque de verdad es insultante. Si Javier Milei hubiera usado esos $40,000 millones para lo que deberían de haber sido, pues la situación hoy en la Argentina sería diferente, ¿no? Y si Trump hubiese destinado esos $40,000 millones en Carolina del Norte, que eran dinero de los contribuyentes estadounidenses, también la situación en Carolina del Norte sería diferente. Pero ninguna de estas dos cosas pasaron. Por eso los jóvenes, los agricultores, los veteranos, los trabajadores de la salud, los profesores, hasta los empresarios se le están volteando a Trump. ¿Por qué? Pues porque su modelo de gobierno no solo no cuadra, sino que es insultante. Promete grandeza y entrega abandono y traición. Habla de hacer grande a Estados Unidos otra vez, mientras su propia gente vive en la ruina. Incluso los que votaban siempre por él, se burló de ellos en su cara, y todo tiene un límite, Lo peor es que mientras eso pasa, los medios afines a Trump siguen repitiendo que todo va bien. Fox News sale a decir que todo va bien, al mismo tiempo que publicaba una encuesta interna en la que los demócratas llevan 6 puntos de ventaja en la preferencia electoral genérica. Imagínense, 6 puntos de ventaja en Carolina del Norte, pues eso no se había visto nunca. Y aún así el oficialismo republicano pues dice que no pasa nada, ¿no? Pero sí está pasando. Y lo estamos viendo, y lo estamos escuchando en cada protesta, y lo estamos sintiendo en cada historia de abandono. Y el ejemplo más claro hoy es Carolina del Norte,
pero mañana va a ser el resto de los Estados Unidos. Y eso es lo que hoy estamos viendo aquí, una pequeña muestra de lo que se le viene a Donald Trump, por supuesto, en las intermedias. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.